los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El otro día estaba leyendo que Cristo viene pronto. El pastor nos predicó que Cristo viene pronto. Nosotros cuando oímos que Cristo viene pronto comenzamos a tener miedo. Comenzamos a sentir en nuestro corazón, yo no quiero que esto se acabe. Yo no quiero que esto termine. Porque nuestro corazón se apega a las cosas del mundo. Nuestro corazón está apegado a las cosas que el mundo nos ofrece. Nos hemos acostumbrado a que el mundo se mezcle en la vida del cristiano. Y lo digo por mí. Nos hemos acostumbrado a poder mezclar y poner cosas del mundo en nuestras propias vidas. Pero el mundo tampoco se va a tentar en el momento que vea protección, porque te va a comer. El mundo no va a llegar, el mundo te va a ofrecer muchas cosas y va a querer que a través de esas pequeñas grietas, a través de ese muro derribado, entrar a tu vida y trastornar tu vida para hacerte divagar de las razones que te llevan al conocimiento de Dios. Hermanos, necesitamos cuidar nuestros muros por causa del mundo. Primera de Juan 4, 4 y 5. Hijitos míos, hijitos, vosotros sois de Dios, y a los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Cuando un cristiano tiene sus muros sin edificar, sus muros destruidos, con escombro en su vida, un cristiano siempre querrá parecerse al mundo. Un cristiano siempre buscará las mismas cosas que busca el mundo. Un cristiano siempre buscará agradar a los que agradan al mundo, porque él quiere que los que están en el mundo los escuchen. Hermanos, el cristiano debe de aprender a edificar sus muros, porque realmente hay un enemigo que se llama mundo que lo está comiendo. Y por causa del mundo, muchos cristianos se están enfriando. Muchos cristianos se alejan de la palabra de Dios. Muchos cristianos se alejan de la iglesia pensando que no necesitan eso para seguir adelante. Es peligroso cuando un cristiano no reedifica. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se llama un mundo que quiere meterse en su vida. Tercera cosa, ¿por qué tenemos que reedificar nuestros muros? Porque hay otro enemigo que somos nosotros mismos. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando un cristiano deja de tener un corazón que es de buena tierra y comienza a tener un corazón de espinos y comienza a tener un corazón de piedra, uno de sus muros está cayendo. Porque la palabra de Dios no está cayendo en buena tierra. La palabra de Dios no está germinando y dando buen fruto. El cristiano necesita cuidar sus muros, porque cuando no se cuidan los muros, empieza a haber afán, empieza a haber ansiedad, empieza a buscarse las cosas materiales y empieza a disfrutarse más los placeres de la vida, que es por donde el mundo va. El pastor dijo algo hoy. El pastor dijo que todo el mundo, se me fue la idea, perdón, estaba hablando de esto y me acordé. Perdón. Sigamos adelante. Que los placeres de este mundo son los que no llevan fruto. Vivimos en una sociedad hedonista, en una sociedad donde el mundo predica el placer y donde todo lo que tú haces que te gusta está bien. Si hay algo que tú llegaras a hacer y pecas, no está mal porque a ti te agrada. Eso no es pecado porque yo puedo hacerlo. Y eso lleva y agrada a mi carne y me agrada a mi viejo hombre, y entonces es cuando yo empiezo a secar la tierra de mi corazón y comienzo a tener cosas en mi vida, empieza a ser espino y se empieza a hacer un corazón. ¿Qué necesito hacer? Gálatas 5. ¿Qué empieza a germinar de ese corazón? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El que sigue, pastor, por favor.
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Y cuando está hablando de esto, le está hablando a la gente que no cree en Dios. Pero qué tremendo es cuando un cristiano empieza a batallar con su propia carne y empieza a construir y empieza a dar obras de la carne. Hoy como nunca en las iglesias se habla de adulterio, como nunca en las iglesias se habla de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatrías, de hechicerías, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones. Hay herejías, hay envidias, hay homicidios, no físicos, pero con la lengua y con la mente, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es porque el hombre viejo no ha sido muerto y los muros están cayendo. Los cristianos necesitamos edificar los muros, porque si no, nuestro enemigo, que somos nosotros mismos, vamos a tener una lucha en la que casi siempre perderemos. Porque muchas veces el cristiano pelea con sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Pregunto, ¿qué le pasó a Ananías y a Zafira? Hechos capítulo 5, versículos 1 y 14. 1 al 4, por favor. Hechos 5, del 1 al 4. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudaste del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. A él le ganó su carne. Él vio que otro había traído el precio que vendió de la heredad. Y cuando vio al otro, él quiso ser reconocido también por haber llevado, pero él decidió, y él tuvo una lucha que sustraer. ¿Cuántos cristianos no tenemos luchas cuando tenemos que dar nuestro diezmo? Cuando llegamos y cobramos y sabemos cuánto es de Dios y decimos, es que no me va a alcanzar y no voy a dar lo necesario a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas con nuestros ojos? Cuando sabemos que hay cosas que no debemos de ver y muchas veces fracasamos en nuestra empresa y luchamos. Ananías fracasó, y no fracasó por haberle mentido a los apóstoles, fracasó por haberle mentido a Dios. Hermanos, el enemigo de nosotros mismos siempre creerá que nosotros seamos vulnerables para que podamos ser destruidos. Por esta causa necesitamos reedificar los muros de nuestra vida. La segunda causa por lo que tú y yo necesitamos reedificar nuestros muros es por causa del pecado. Isaías capítulo 30, versículo 9, ya lo leímos. Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Los muros se caen por causa de la rebeldía. La rebeldía es un pecado. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La realidad es que el pecado viene a la vida del hombre y lo destruye por causa de que somos rebeldes a la palabra de Dios. Tenemos mucho tiempo buscando a Dios, tenemos mucho tiempo conociendo a Dios, tenemos mucho tiempo leyendo la palabra de Dios. Tengo demasiado tiempo orando, tengo demasiado tiempo asistiendo a una iglesia,
Y la realidad es que me he hecho tardo para oír. La realidad es que el pecado entra a mi vida porque la palabra de Dios está saliendo de ella, porque mi oído ya se ha engrosado, porque no me importa si a Dios no le agrada o si le agrada lo que estoy haciendo, porque la manera como me conduzco, no sé si le agrade a Dios o no, pero a mí me gusta, porque la manera en cómo hablo y cómo me dirijo a otros, no me importa si le agrada a Dios o no le agrada, yo la hago porque a mí me agrada y me he hecho rebelde. La realidad es que tenemos que reedificar nuestros muros por causa del pecado. El pecado hace que la vida del hombre se destruya. Y el pecado causará grietas en nuestra vida que nos llevará un día a pensar, ¿vendrá a destruirme el malo o no? Ya tengo una puerta abierta, ¿qué falta para que yo pueda ser destruido? Necesitamos en realidad reedificar nuestros muros y sacar la rebeldía de adentro para poder vivir una vida cristiana real y sincera. Lucas 24, 25, por favor. Dice la palabra de Dios ahí. Entonces se le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os habían. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria, en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Era cuando los apóstoles iban camino a Emaús y Dios les estaba abriendo las escrituras. Y ellos le dijeron, no te pases, quédate con nosotros, partió el pan. Y le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que la palabra de Dios dice. Y Él les abrió para decirles todo lo que la palabra de Dios habla de Jesús. Hermano, Jesús vino a salvarnos del pecado. Jesús vino a salvarnos de la podredumbre. El mejor ejemplo de un hombre en una vida sin pecado es Jesucristo. Fue hecho semejante a nosotros, vivió igual que nosotros, pero la Biblia dice que es sin pecado. Hermanos, la palabra de Dios dice que hay que erradicar el pecado de nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos los muros abajo, el pecado entra en nuestra vida y nos hace recordar, nos hace volver a vivir las cosas que éramos antes. Nos permite que vivamos del pasado, nos permite que vivamos de las cosas que hemos hecho y no nos permite avanzar hacia adelante. Nos hace creer que hemos llegado. La soberbia de nuestro corazón y el egoísmo nos hace pensar que vamos hacia adelante, cuando en realidad nos hemos hecho tardos para oír y tenemos necesidad de que la palabra de Dios nos vuelva a hacer, a empezar a enseñar lo que ya sabemos desde que estamos aquí. Por eso necesitamos reedificar estos muros. Por eso necesitamos reedificar nuestras vidas. No hay cosa tan grave que Dios no pueda perdonar. No hay cosa tan grave que Dios no pueda restaurar. No hay cosa tan grave que Dios no pueda hacer. Por eso necesitamos reedificar nuestros muros. Nehemías así lo sabe. Pero sabe una cosa, cuando en realidad uno toma la decisión de reedificar sus muros, uno tiene que entender que se va a enfrentar a cosas. Cuando uno realmente se da cuenta de su verdadera condición, no hay más que arrepentirse y tomar decisiones congruentes, basadas en la palabra de Dios, que realmente puedan transformar nuestra vida y que nos lleven a reedificar aquellas áreas que hemos dejado desprotegidos en ellas. Y en este trayecto te enfrentarás a muchas cosas, como lo hizo el varón de Dios Nehemías. Él se propuso reconstruir el muro de la ciudad, pero siempre tuvo oposición. La obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas personales siempre despertará oposición en aquellos que no quieren que crezcamos. Y siempre habrá personas, enemigos, que quieren paralizar que tú y yo podamos restaurar, reparar las grietas, reedificar los muros para proteger nuestras vidas con la palabra de Dios. A esto fue lo que se enfrentó Nehemías. Nehemías se enfrentó a la burla de sus enemigos. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita,
Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Cuando oyó Sanballat 4:1-3 que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo destruirán. Nehemías alentó el pueblo y comenzó la obra. Esto bastó para que Sanballat, que era el gobernador de Samaria, Tobías, el líder amonita, y Gesem, que era el jefe de los árabes, comenzaran a buscarse. Es lo mismo que pasa cuando un cristiano permite que la palabra de Dios haga eco en su vida y lo lleve a la convicción de cambiar cosas en su vida y reedificar ese muro. Y entonces, siempre cuando uno se propone dejar algo por causa de que Dios te lo pide, comienzan las burlas. Siempre vienen personas que se burlarán cuando Dios te pide que tú hagas algo, que tú vayas a un lugar, que tú comiences algo. El ejemplo más claro en la palabra de Dios es Noé. Génesis capítulo 6, versículo 14. Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios ahí: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 5 del 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La palabra de Dios no dice que la gente se burló de él. La palabra de Dios no dice que la gente decía cosas de él. Pero ciertamente, ahí en ese entonces no llovía. ¿Cómo tú crees que la gente respondió al mandato de Dios? A lo que Noé decidió hacer porque Dios se lo había mandado. Dios le dijo: hazte un arca de madera. Dios le ordenó que hiciera un arca. Y en el versículo 22 dice que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé tomó en cuenta las palabras de Dios. Noé permitió que las palabras de Dios hicieran eco en su vida y pudo hacer lo que Dios le mandó y pudo transformar y pudo guardar la vida de él y de su familia por causa de obedecer a su Dios. Hermanos, la palabra de Dios es clara cuando habla nuestro corazón y el ejemplo es claro cuando uno decide comenzar a tomar decisiones y edificar sus muros alrededor de esas convicciones que ha tomado. Siempre se burlarán de ti, en tu escuela, en tu trabajo, tus familiares, pero siempre vendrá alguien a querer minar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Nehemías tuvo que luchar contra esa burla y salió victorioso. ¿Por qué? Porque él nos dio ejemplo de qué tenemos que hacer cuando estas cosas pasen. Nehemías capítulo 4, versículo 4 y 5. Nehemías capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios ahí: oye, oh Dios nuestro, que somos el objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías puso el ejemplo. Lo primero que él hizo, hay una manera de solventarlo, y es llevarlo a Dios en oración y seguir adelante. Tú no puedes bajar y rebajarte al lugar de un necio. No puedes argumentar con un necio lo que Dios te ha pedido. Simplemente tienes que poner tu petición en oración y seguir adelante. Dios se encargará de él, tú no. Dios permitirá que él vengan las cosas, tú no. Cuando él se enfrentó a la burla, él supo dejar su carga en quien tenía que dejarlo. Cuando usted se enfrente a la burla, porque usted ha tomado decisiones para reedificar sus muros, déjeselo en la mano de Dios y siga adelante. Vale la pena seguir adelante.
Segunda cosa a la que se enfrentó Nehemías fue al enojo de Sanbalat. Dice en capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y ¿qué? Se enfureció. Hermanos, Nehemías se enfrentó a una persona que se enojó y se enfureció de tal manera que hizo escarnio, que se mofó de las decisiones que llevaron a Nehemías a reedificar el muro. A pesar de todas las burlas y ridiculizaciones, el muro estuvo pronto a la mitad de su altura. Fue entonces cuando dejaron de burlarse y comenzaron a hacer escarnio para empezar a conspirar contra estos cristianos y atacarlos. Capítulo 6, versículo 9. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando un creyente comienza a tomar decisiones, no faltará la persona que se enoje, que se enfurezca, que se encolerice y empezará a buscar la manera, ¿para qué? Para que tú no tengas una buena empresa y para hacerte daño. Ellos conspiraron para ir y dañar al pueblo de Dios. Es igual, hermanos, con nosotros. Nosotros debemos de tomar nuestras convicciones, tomar nuestros compromisos para con Dios, y siempre habrá gente que quiere estar atacando y atacando y atacando y atacando el muro que estás edificando. Por lo cual debes de estar firme y debes de permanecer fiel a tu Dios. Nehemías no se hizo un lado. Nehemías continuó construyendo el muro sabiendo que estos hombres estaban enojados porque él había decidido edificar algo en su vida que hiciera hecho. ¿Qué decisiones has tomado tú que le molestan a la gente? Cuando uno no hace lo mismo que hace, cuando uno no vive en el mismo desenfreno como ellos viven, cuando tú has decidido guardar el templo del Espíritu Santo y no ves el vino cuando rojea, cuando tú has tomado decisiones de guardar el Espíritu Santo y no contaminarlo con ninguna de las cosas que ellos usan, como el cigarro o alguna droga, cuando uno ha decidido y ha tomado convicciones de vivir una vida que agrada a Dios, sabiendo tus deficiencias, sabiendo nuestras limitaciones, pero que uno toma las decisiones para poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice, y es cuando las personas vienen, conspiran contra ti y quieren hacer daño. ¿Por qué? Porque siempre dicen, con que eres cristiano y no quieres hacer esto, vamos a hacerlo caer. Siempre hay gente que busca hacer caer al cristiano. Estos hombres conspiraron para derribar la obra, para quitar el buen ánimo de Nehemías y de la gente que construyera. Así el enemigo manda gente para que tú puedas ser achicopalado y no puedas ir hacia adelante en reedificar tus muros. Pero ¿qué hizo Nehemías cuando vino esto a su vida? Cuando estas personas se enojaron, cuando estas personas conspiraban contra él para que él fracasara. Vamos al versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué hizo Nehemías? Volvió a orar. ¿Y qué hizo? Fue sabio y puso gente que protegiera los muros. Un cristiano que quiere edificar sus muros y quiere cuidarse de aquellos que conspiran para que haga mal en su vida, para que quitar ese ánimo y ese gozo de las convicciones y decisiones y compromisos que toman, necesitas proteger poniendo algo que cuide. Tomar en serio la palabra de Dios como tu arma y empezar a utilizarla como la espada. Empezar a poner vigías y empezar a tomar la sabiduría de Dios, empezar a tener temor de Dios para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque sin sabiduría no vamos a saber por dónde viene. Cuando uno está en un problema, tiene que tener la madurez y la sabiduría suficiente para saber y encontrar el lado de cómo resolver el problema. Porque cuando uno es insensato y tiene sus muros abajo, cuando vienen los problemas, te acaban, te destruyen, barren y trapean, porque no tenemos sabiduría y no ponemos guardas como Nehemías. Hay que orar por la sabiduría de Dios.
Tercera cosa con la que te enfrentarás, con desánimo. Nehemías, el hombre es mucho y no podemos edificar el muro. Le fueron a decir a Nehemías que ya no podían seguir quitando los escombros. Le fueron a decir a Nehemías que la gente que estaba quitando los escombros, aquella gente ya estaba cansada, ya se había debilitada y por lo tanto el ánimo había desmayado y no podían edificar el muro. Cuando uno comienza a sentirse débil y comienza a decir uno que no puede reedificar los muros de su vida, que no puede quitar esas cosas de su vida, que no puede cambiar, que no puede vivir, que no puede hacer esas cosas para Dios, entonces es cuando el ánimo empieza a decaer. Eso nos enseña a nosotros a ver una persona que después de tener grandes victorias y después de haber visto la mano de Dios sobre él, tuvo un desánimo tremendo. Ese fue Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Es cuando Elías huye Oreb. Y cuando llega, en el versículo 13, léalo todo para que pueda entenderme, dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino en una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han negado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios, después de que hiciste que bajara así el fuego del cielo, después de que permitiste que el pueblo se diera cuenta de que tú eres Dios, después de que el pueblo mató a los profetas de Baal, esta mujer que se llamaba Jezabel busca matarme. Y ahora vengo yo porque no encuentro otro lugar donde estar. Vengo yo a ti porque no encuentro lugar donde hacer. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, versículo 15. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y le dio una serie de órdenes. Dios nunca va a apapachar nuestro desaliento. Dios nunca va a permitir que tú y yo nos desalentemos. Ay, Dios, es que estoy desanimado porque no veo cambios en mi vida. Ay, Dios, es que estoy desanimado porque no puedo seguir adelante. Ay, Dios, es que estoy desanimado porque veo que los hermanos no me hablan, no me quieren, no hacen. Dios nunca apapachará esas actitudes. Dios siempre te dirá: ¿sabes qué? Ve, vuélvete y comienza a hacer otra vez algo. Deja de apapacharte a ti mismo. Deja de decirte a ti mismo: pobrecito de mí, cómo sufro. Y empieza a vivir una vida que te anime a seguir fiel a Dios. Hay que edificar esos muros a pesar de lo que todos digan, a pesar de que no veamos, a pesar de que no sintamos, a pesar de que no haya. Debemos de buscar a Dios y debemos de creer que Dios nos ha utilizado para algo. Hay que nosotros comenzar a quitar todo ese escombro que simplemente es pretextos para no edificar los muros. ¿Qué pretextos hay en nuestras vidas que nos impiden reedificar los muros? ¿Qué basura hay ahí regada que no hemos sacado y nos hace ver una tarea tan difícil? Nosotros necesitamos reedificar nuestros muros con ánimo. Y el desaliento siempre vendrá a decirte: no vas a poder, no lo vas a lograr, tu Dios no va a hacer. Pero sabe una cosa, Dios siempre dice, y lo dijo el pastor en la mañana: yo soy. Y cuando estaban en una barca los discípulos, Él les dijo: no teman, tened ánimo, yo soy. Y cuando estés en medio de la edificación del muro y te sientas solo, Dios va a venir y te va a decir: no temas, ten ánimo, yo soy. Y cuando parezca que no levantas el muro, que no crece el muro, no te preocupes. Dios te dice: no temas, ten ánimo, yo soy. Sigue adelante. A eso se enfrenta el cristiano. A eso se enfrenta el cristiano. Otra cosa que te vas a enfrentar cuando tú tengas que edificar tus muros es al temor. Todo el mundo tiene temor. Nehemías 4, 11 a 23 nos explica todo lo que Nehemías tenía. Porque estos hombres empezaron a tramar, empezaron a conspirar contra la obra que ellos querían hacer para la gloria de Dios, contra la obra que Dios los había mandado hacer. Y entonces Nehemías tomó decisiones.
Nehemías está consciente y tuvo que tomar decisiones que tuvieron que mover a su gente para poder cuidarlos. Y dice en el versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y otra mano tenían la espada, porque los que edificaban, cada una tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Todo el mundo le da miedo tomar decisiones. A todo el mundo le da miedo comenzar algo. A todo el mundo le da miedo empezar y no saber qué va a pasar. Pero Nehemías, con la voz de Dios y la confianza que él tenía en Dios por haber contestado su oración, decidió empezar la tarea de construir los muros de Jerusalén. Nosotros, basta lo que la palabra de Dios haga eco en nuestro corazón para comenzar a reedificar nuestros muros. Da miedo, sí. Da miedo decidir por Dios, sí. Da miedo dejar cosas, sí. Da miedo exponerse a que te digan cosas también. Da miedo pelear, pues da miedo. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios es que Él no nos va a dejar. Siempre va a descubrir los argumentos del enemigo, siempre va a descubrir aquellas personas que quieren venir a dañarnos, que quieren venir a burlarse, que quieren venir a desanimar, y entonces Dios nos dará la herramienta para que podamos seguir construyendo y tener algo que nos defienda. ¿Y ese algo qué es? La palabra de Dios. Todos sabemos lo que dice la armadura de Dios. Dice que la espada del Espíritu es nuestra arma, es nuestra herramienta. La oración es la segunda arma del creyente, y con esas dos cosas, todo creyente que sabe que necesita edificar cosas, necesita esas armas para salir victorioso. Porque todos tenemos miedo a fracasar, todos tenemos miedo a fallarle a Dios. Pero Nehemías nos dio una enseñanza de cómo vencer este temor. 4:17, rápidamente, ya estoy terminando. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y la otra mano tenían la palabra. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeren los sonidos de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios, ¿qué? Peleará por nosotros. Nehemías sabía que en medio de ese temor a que vinieran y los atacaran cuando ellos estaban trabajando, dice la palabra de Dios, dice Nehemías: nuestro Dios peleará por vosotros. La batalla no es tuya, el pleito no es tuyo. Tus enemigos van contra lo que habita en tu alma, contra lo que habita en tu mente, contra lo que habita en tu corazón, sobre lo que tiene tu trono, que es Dios. Sobre eso se enfocan tus enemigos. Entonces deja que Dios pelee la batalla y tú enfócate en construir. Nehemías le enseñó al pueblo que él tenía que saber quién peleaba la batalla, y la batalla la peleaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios, así como pelea la batalla, nunca te deja desprotegido. Siempre te da la palabra, tu arma a tu alcance. Su palabra siempre estará bien puesta alrededor de tu cinturón. Hermanos, la palabra de Dios siempre vendrá cuando alguien te pregunte por qué estás haciendo eso. La palabra de Dios tiene que hacer eco y tiene que ser la que debe de responder a todo aquel que te pregunte por qué estás cambiando tu vida. Cuando tus amigos vienen y te dicen: ¿por qué tú no vas a este y a este lugar? Porque a Dios no le agrada. Porque la palabra de Dios dice que yo no puedo vivir como un hijo de las tinieblas. Porque la palabra de Dios dice que yo no puedo hacer ni vivir en el mismo desenfreno que la gente que no conoce a Dios. Nosotros necesitamos entender que cuando hay temor, siempre nuestro Dios peleará nuestra batalla y nos dará la herramienta para salir adelante. Esas dos preguntas se han respondido a través de esto.
de reedificar los muros en la vida del cristiano. En mi vida y en la vida de ustedes y en la vida de Nehemías, el propósito siempre debe de ser uno. Nehemías capítulo 6, versículo 16. Nehemías 6, 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, la gloria siempre se la va a llevar Dios. No es porque yo sea un buen cristiano, no lo soy. No es porque yo haya estudiado a pastor, no lo soy. No es porque sea pastor Juana, no lo es. No es porque se pare alguien a predicar. No es porque alguien vaya a ganar algo. No es porque alguien diga o haga algo. Es porque todo lo que se hace debe de ser para la gloria de Dios. Y yo siempre he fallado. Porque a veces vale más lo que te dice la gente, el sentimiento de que todo está bien, de que no pasa nada, de que lo haces muy bien, a darle la gloria a Dios. Recuérdate lo que le pasó a Herodes, voz de Dios y no de hombre, y al instante cayó muerto. Hermanos, el propósito de edificar los muros de nuestra vida es para que mi vida le dé gloria a Dios. Es para que si yo como, yo bebo, le dé gloria a Dios. Es para que si yo hablo, le dé gloria a Dios. Es para que si yo platico algo, le dé gloria a Dios. Es para que si la gente ve algo en mí, le dé gloria a Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo está difícil, porque lo tengo que poner en práctica, porque no lo he hecho durante mucho tiempo. Porque me he puesto a ver mi vida y realmente lo que necesito es voltear mis ojos y decir, gracias Dios por todo lo que me das. Hermanos, todo el mundo se va a dar cuenta si la obra que edificaste tú, si los muros que reedificaste tú, los hiciste en tus fuerzas, o fue Dios el que se manifestó a través de tu vida. Y la segunda cosa, Nehemías capítulo 9, versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Luego se levantaron sobre la grada y empiezan a hacer todo esto. Y en el versículo 6 dice, tú solo eres Jehová, tú solo hiciste los cielos y la tierra. Hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y toda la que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos del cielo te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de los caldeos. Y adelante dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Hermanos, Dios quiere avivar nuestra vida al hacer que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Él quiere avivar nuestra vida y hacernos ver que Él conquistará a todos nuestros enemigos a medida que nosotros reedifiquemos los muros. Termino con esto, hermana, hermano. ¿Tendrás algún muro en tu vida que tú no hayas edificado aún? Por donde está atacando tu enemigo en este momento. ¿Hay algún muro de tu vida por donde está pasando y está destruyendo partes de tu vida? Donde tú te sientes muy vulnerable y donde sientes que Dios no te está escuchando. ¿Habrá algunos muros que han caído y que tienes que reedificarlos? ¿Habrá muros que tienen demasiadas grietas en ellos que pronto se vendrán abajo si no son restaurados? Hermano, cuando Cristo venga, cuando Cristo llegue por ti, ¿cómo estará tu vida? ¿Cómo estarán tus muros? Que Dios te bendiga.